el 11 de febrero de 2018 publicaba un podcast en el que hablábamos del congestion pricing, hace ya más de 6 años ahora. En ese podcast os hablaba un poco en qué consistiría, una vez aprobada, esa tasa de peaje que la MTA, que es la agencia de transportes del estado de Nueva York, impondría a los vehículos, los coches y camiones, vehículos de 4 ruedas principalmente, para el acceso a Manhattan, al que es llamado el distrito central de negocios, el Central Business District. Esta tasa se impondría a partir de la altura de la calle 59, es decir, al sur de Central Park, básicamente por visualizarlo en el mapa de Manhattan, y se haría efectivo en los puntos de acceso, las calles y puentes y túneles de acceso que hay a Manhattan desde estos puntos. Quedarían exentos de la tasa los coches que discurren por las autopistas que pasan por Manhattan y comunican tanto con el Bronx y con Brooklyn. Sería, por ejemplo, por un lado la FDR Drive, la autopista que discurre por el lado oeste de Manhattan, la West Side Highway, como su nombre dice, por el oeste, y el Battery Park Underpass, que es un túnel que va desde el Bajo Manhattan, desde la zona de Battery Park, y cruza el East River hasta Brooklyn. El peaje se aplicaría sobre la base de un esquema horario de, horas pico y horas valle, ¿no? Como se diría, que se dice aquí, peak y off-peak. Esta estructura de precios, si tomas los trenes, de cercanías de la MTA, el Long Island Railroad y el Metro North, también se basa en esta misma estructura horaria de peak y off-peak. Quiere decir que la hora pico sería entre semanas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en los fines de semana. En las horas valle, estos peajes se reducirían aproximadamente al 75%. ¿Cuál era el precio? Coches se les cobraría todo esto mediante una estructura de Easy Pass, que es, como aquí se llama, el telepeaje que se aplica cuando cruzas puentes, túneles, el peaje automático, o también se da la fórmula del pago por correo, ¿no? Unas cámaras en estos arcos de control leen tu matrícula y te llega por el registro del coche una factura a tu casa que pagas posteriormente. Los precios que se aplicarían sería de $15 a los coches en este horario de 5 de la mañana a 9 de la mañana en los fines de semana, y de 9 a 9 en el fin de semana, y de $3.75 en el horario off-peak, el horario valle, Los camiones pequeños pagarían $24 y camiones grandes pagarían hasta $36. Ambos tipos de camiones con ese descuento del 75% en los horarios valle. También habría, porque en eso entraremos ahora, un descuento de $5 para los conductores, para los coches, incluidos los camiones, que accedan a Manhattan a través de determinados puntos, como son los túneles, el túnel Holland y Lincoln y Hugh Carey, que vienen desde New Jersey y desde el Bronx, y el Queens Midtown Tunnel, que es el que cruza a la altura de la calle 34 aproximadamente, desde Queens a Manhattan, que es un túnel muy frecuente cuando se viene del aeropuerto y se viene a Manhattan. Este descuento, sin embargo, no se aplicaría por las noches y quedaría el horario off-peak estándar para el acceso por estos túneles. Los taxis los taxis amarillos, el clásico taxi amarillo, no tendría que pagar el peaje, pero sin embargo se le aplicaría un recargo de $1.25 al pasajero en el precio de la carrera.
los vehículos con conductor, los vehículos VTC tipo Uber, Lyft, Rebel, bueno, todas estas empresas que operan este tipo de transporte en la ciudad te cargarían 2,50 en el precio del servicio. Algunos autobuses privados que hacen rutas regulares, como pues, Megabus, que hacen o hacían rutas, o Hampton Jeepney, que hacen rutas regulares a Long Island, quedarían excluidos de pagar este peaje. Bien, y es ahora cuando hablamos de qué ha pasado, ¿no? Estamos octubre ya de 2024 y esto no ha entrado en vigor. No lo vemos por ninguna parte más que algunos vestigios de los que os hablaré ahora. Evidentemente esto generó una fuerte oposición, al igual que existían y todavía existen voces muy a favor por los motivos que iremos viendo ahora, también una fuerte oposición, empezando por la Trucking Association of New York, que es una especie de asociación profesional de transportistas. Pues directamente presentaron una demanda federal contra la MTA por este plan de peajes, que argumentaban pues que esto iba a generar desigualdad y que este peaje iba a tener un impacto desproporcionado en la gente con menores ingresos, ¿no? Convirtiendo el acceso en coche a la parte central de Manhattan, ¿no? Bueno, es un área bastante grande. Si desde la calle 60 hasta abajo en Manhattan estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Bueno, pues que iba a generar pues a la gente con menores recursos una gran disrupción, sobre todo a gente que vive en zonas que están peor servidas por el transporte público y que dicen que requieren utilizar el vehículo privado, iba a suponerles un gran perjuicio. Otros argumentos esgrimidos: el incremento en los costes de operación a los negocios por el incremento de precio que iban a tener para los suministros, ¿no? que les llegasen por camión, que es como básicamente llegan todos los suministros, ¿no? En esa última milla en la cadena de abastecimiento, por lo cual al final estos incrementos, estos sobreprecios iban a repercutirse directamente sobre el consumidor. Y otro de los argumentos esgrimidos es que esto directamente iba a generar pues una fuerte congestión y competición por los espacios de aparcamiento en zonas fuera de la zona del congestion pricing, la zona controlada de peaje, alrededor de las distintas estaciones de metro y en general transporte público, con gente que vendría hasta ellas a aparcar, y se iba a generar una situación bastante insostenible de gente que viene desde más lejos, intentaba aparcar en estos hubs de transporte justo fuera de la zona de peajes, y que eso iba a generar pues muchos problemas a la larga. El plan se había aprobado ya en 2019 y se había establecido un periodo de 5 años para toda la implantación, la preparación, que todo el mundo fuese adaptándose, y la fecha de adopción era el pasado 30 de junio de 2024, de este año. ¿Qué ocurrió? El día 5 de junio nos despertamos con la noticia que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunciaba que el plan se pausaba indefinidamente, dejando a todos, menos a los más detractores, un poco con cara de pasmo. ¿Qué ha pasado? Como en todo, existen las distintas versiones. La versión oficial de la gobernadora del estado es que sí, que realmente, comprando un poco el argumento de la demanda que se puso a la MTA, que realmente con el esquema de precios adoptado realmente sería una carga económica demasiado
gravosa para las personas o familias con menores ingresos. Por lo que dijo que se iban a estudiar alternativas menos gravosas para estos sectores sociales. Otras opiniones dicen que como buen político que es, trata de un poco contemporizar el calendario político este año. Sabemos que este año tenemos elecciones y parte de esas elecciones, aparte de presidenciales, se deciden cosas a nivel de la legislatura estatal, por lo que una medida hasta cierto modo impopular, no diría que al 100% impopular, sino existe división de opiniones, pero no querer quemar esos barcos en este año electoral. Con esto suspendido o pausado de momento, ¿cuáles son las consecuencias para la MTA? ¿Qué hacemos ahora con toda la infraestructura que se había instalado? Se habían instalado ya los lectores de matrículas y los arcos de EasyPass por un contrato que se había firmado ya y ejecutado con una compañía que lo iba a instalar por más de 500 millones de dólares, que se dice pronto. Todo eso está ahí puesto de momento, esperando cuál será la resolución de todo esto, y se están barajando posibles alternativas. Realmente los defensores del transporte público, que realmente es el asunto más delicado, ¿no?, de todo esto, porque realmente los ingresos generados por este peaje se iban a dedicar para añadirse al presupuesto de la MTA para abordar todas las reformas que las infraestructuras de transporte, pues principalmente el metro de Nueva York, que todos sabemos que se está reformando en gran parte, pero que necesita una vuelta muy importante, y este congestion pricing iba a suponer aproximadamente el 35% de todo ese presupuesto que se está aplicando ahora para todos los trabajos de mejora, reforma y modernización. Pero el plan no está muerto del todo, y coincidiendo pues con esta contemporización que algunos acusan a la gobernadora de querer pararlo el plan ahora antes de noviembre por intereses electorales, se habla de que el gobierno de Albany está considerando adoptar después de noviembre, hacia finales de año, un plan alternativo. Nos dicen que están estudiando un plan quizá con peajes más reducidos, menos ambicioso en el aspecto de la recaudación y con la inclusión de exenciones al pago de por ejemplo, mediante a los trabajadores municipales de Nueva York, que tienen que acceder generalmente todos los días a esta zona de Manhattan. Y hablamos de una cantidad muy importante de trabajadores, sabiendo que la ciudad de Nueva York tiene más de 300.000 trabajadores en su plantilla. Y bien, ¿qué pasará? ¿Cuál será el resultado de todo este proceso de planes, de demandas? Y bueno, lo veremos en los próximos meses. Yo personalmente creo que finalmente se impondrá una versión reducida de este sistema de peajes para el acceso a Manhattan, que, como decía, busca, por un lado, financiar las infraestructuras públicas de transporte, así como también reducir el tráfico, ¿no?, la intensidad del tráfico en esta zona de Manhattan, que si bien, bueno, a mí no me parece demasiado crítico, aunque bueno, no soy un conductor regular, todos sabemos que el verdadero New Yorker no tiene coche y lo utiliza en ocasiones muy determinadas únicamente. Generalmente adoptamos el sistema de alquilar un coche cuando se trata de salir de la ciudad, aunque sí que hay que decir que es bastante caro el tema de alquileres de coche aquí en la ciudad si alquilas directamente aquí en Nueva York comparado con otros estados, o si directamente vas a uno de los aeropuertos y alquilas ahí, el precio suele ser algo inferior que cuando alquilas en una agencia de alquiler de coches aquí en la ciudad.
por lo que tener un coche aquí en Nueva York, a menos de que tengas vivas en una zona pues que tengas tu propio garaje, que se da perfectamente en la ciudad, no es nada infrecuente, o directamente lo necesites pues de manera imperativa para hacer tu vida diaria, financieramente no tiene sentido tener vehículo propio, ya no tanto por el coste del vehículo, sino por los costes, aparte de lo que es la intranquilidad mental de tener que aparcar tu coche. En el podcast hace años os hablaba del alternate site parking, en el sistema para que las calles se puedan limpiar. No puedes tener tu coche estacionado en una calle más de un día, tienes que moverlo. Y también es verdad que se han eliminado muchas plazas de aparcamiento en las calles por la implantación de carriles bici. Es algo que los conductores regulares vienen quejándose. Y yo ahí no puedo más que decirles que lo siento mucho, pero que creo que es importante que siga creciendo la ya, y yo creo que bastante extensa red de carriles bici en esta ciudad. Y volviendo al tema financiero, coste de los seguros, también sale mucho más a cuenta utilizar pues la combinación de transporte público, bicicleta, taxi, Uber y sistemas similares. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.